la prédica no solamente dirigida a los jóvenes, sino también para todos, porque la palabra de Dios es para todos, mi hermano. No porque sea evento de jóvenes, solo a los jóvenes les va a caer piedra hoy. No, la palabra de Dios es parejo. Cuando llueve, llueve para todos. Amén. Así que todos vamos a recibir, solteros, casados, divorciados, rejuntados, viudos. Esto es para todos, hermanos. La palabra es para todos. Muy bien. Salmo 119, verso 11. La palabra del Señor dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siéntese, sit down. Kishkolok decimos en quiché nosotros. Muy bien, siéntese. El tema para esta tarde lo hemos titulado, mis queridos hermanos, los desafíos del cristiano. ¿Cómo se llama el tema? En muchas oportunidades se nos hace bastante difícil servir a Dios, porque cuando usted está sin Cristo, usted no tiene ninguna lucha. Cuando usted no tiene a Cristo en el corazón, la carne le pide música mundana y usted le da música mundana. Cuando usted no tiene a Cristo en el corazón, la carne le pide fiesta y usted va a bailar. La carne le pide fornicación, adulterio, y usted le alimenta su carne con todo lo que su carne le pide. Y la carne siempre va a estar contenta cuando usted la alimenta con las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque esto se alimenta con cosas de abajo, pero mi alma y mi espíritu se alimentan con las cosas de arriba. ¿Me entienden? Siempre habrá una lucha constante. Cuando usted viene a Cristo, usted le declara una guerra, no al diablo, sino a usted mismo. Porque hay personas que dicen: es que el diablo está vencido porque yo lo venzo por Cristo. No, el diablo ya fue vencido hace 2000 años. Yo no tengo que vencer al diablo, porque el diablo ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Al que yo tengo que vencer es a ese Byron malcriado que llevo adentro, es a ese Byron mujeriego que llevo adentro, es a ese Byron que le gusta dar coscorrones en la calle que llevo adentro. Mi lucha no es contra el diablo, mi lucha es contra mí mismo, porque mi primer enemigo, mi primer y más grande enemigo no es el que ya fue vencido, sino al que me toca vencer a mí, al Byron que llevo dentro. Y uno de los grandes desafíos que tenemos como cristiano es vencer las inclinaciones al pecado. Son muchos los jóvenes que me escriben: Byron, no puedo dejar la música mundana. Byron, no puedo dejar las malas palabras. Byron, no puedo dejar a esa novia que no es cristiana. Byron, ¿qué hago? Y yo le digo: sé valiente, porque la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. ¿Y qué es valentía? Valentía es amarrarse bien el pantalón y decir: aunque me cueste, yo voy a seguir a Jesús. Aunque me sea muy difícil, voy a dejar esta relación de noviazgo que no me edifica, que no me acerca a Dios y me está robando la poquita santidad que tengo. Amén. Valentía es decir: voy a dejar de escuchar música que no edifica mi corazón. Porque le digo, ¿qué hace la música mundana en el corazón del hombre? La música mundana lo único que te hace recordar es cuando tú tenías 3 mujeres. La música mundana lo que te hace recordar es cuando tú tenías 3 novios, 3 novias. La música mundana no me edifica. La Biblia dice que tenemos que cantar cantos e himnos espirituales que glorifiquen a Dios y que edifiquen mi vida espiritual. Por eso la palabra del Señor dice algo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuche esto: si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, se me va a hacer muy difícil mantener la santidad. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi mente, se me va a hacer bastante difícil caminar hacia la santidad. ¿Por qué? Porque lo que a mí me santifica es la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? Ustedes, les dijo Cristo a sus apóstoles, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y es lo mismo que el Señor nos habla a través de Salmos: en mi corazón voy a guardar tu palabra. Porque Jesucristo dijo: el hombre bueno del tesoro de su corazón sacará lo bueno, pero el hombre malo del tesoro de su corazón sacará lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla
La boca. La pregunta es, ¿qué tiene usted en el corazón? Cuando yo me refiero a corazón, la Biblia se refiere a corazón, no a este órgano de carne que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamientos, emociones, sentimientos y decisiones. Porque si usted abre el corazón suyo, ahí no hay nada. ¿Qué es lo que va a encontrar? Sangre, venas, puros pellejos, puras articulaciones, nada más eso. ¿Sí? Porque hay personas que le dicen, ay, mi amor, le dicen, te tengo en lo más profundo de mi corazón. A ver, ábrase ahí, vamos a ver si es cierto que está ahí. Ahí no hay nada. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las decisiones están arraigadas en la parte almática del ser humano, en el alma. Cuando la Biblia dice, en mi corazón guardaré tus dichos, lo que está diciendo el salmista es, en mis pensamientos guardaré tu palabra, en mis sentimientos guardaré tu palabra, en mis decisiones guardaré tu palabra, en mis emociones guardaré tu palabra. ¿Por qué? Porque si Cristo tiene mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones y mis sentimientos, Él tendrá todo el control de mi vida y tendré una vida espiritual saludable. Déselo a Jesús ese aplauso. Cuán importante es que tengamos, jóvenes, señorita, la palabra de Dios presente. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, escuche bien, Jesús le mencionó la palabra a Satanás. Muchas veces nosotros caemos en pecado, número uno, porque no leemos la Biblia, y número dos, porque no la tenemos ni en la mente ni en el corazón. ¿Cuántas señoritas dicen, hermano Byron, es que yo no puedo dejar de pecar? Y yo le digo, lea la palabra, guarde los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación. Eso es lo que Dios dice, señorita. Cuando usted tiene presente los mandamientos de Dios, vendrán las ofertas, sí, porque le digo, el diablo anda así, mire. ¿Quién quiere fiesta? ¿Alguien quiere chupar? Dice el diablo. ¿Alguien quiere fornicación? Dice el diablo. ¿Alguien quiere adulterio? ¿Alguien quiere pecar? Satanás siempre va a andar con las ofertas de la vida y va a venir a usted, quiere algo de aquí, y va a venir con el pastor, quiere algo, pastor, va a venir aquí, quieren algo ustedes los de TikTok, quieren los que están ahí, así va a andar el diablo. Pero escuche, las tentaciones siempre van a venir, pero depende de mi crecimiento en la palabra, el comer lo que el diablo me trae o decir, se ve bueno, me dan ganas, pero no, gracias, soy hijo de Dios. Se ve delicioso, pero soy hijo de Dios. Y recuerde, el pecado es delicioso al paladar, pero es amargo en tus entrañas. Por eso hay personas que cuando están pecando no se acuerdan de las consecuencias que les va a traer ese momento de placer. Porque te digo, si el pecado fuera horrible, nadie lo consumiría. Lo que pasa es que el pecado es adictivo. Lo que pasa es que el pecado es delicioso. Y cuando el diablo y las ofertas de la vida vienen contigo, escucha, si no está bien cimentado en la palabra y si la palabra de Dios no está en ti, vas a tener un gran problema. Colosenses, busque su Biblia, yo lo felicito que tiene su Biblia abierta, los jóvenes, la señorita, me encanta porque no le vine a hablar casacas, le vengo a hablar palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 16, escuchen lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, escuche, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Quedémonos ahí a la mitad del versículo. Me quedo con la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche, si la palabra de Cristo abunda en mi corazón, esa misma palabra que tengo aquí y que tengo en mi corazón hará que yo tome decisiones no basados en los pensamientos, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ay, pastor, dice, oré por mi novio porque se merendó borracho, pastor, dice, pero yo estoy orando para que Dios lo cambie. Una señorita que conoce la Biblia sabe que no tiene que ver nada la luz con las tinieblas.
Es una locura que usted le diga al pastor Ramírez: pastor, fíjese que tengo un novio bien mundano, bien endemoniado, le gustan los convites, le gusta gallo, la mejor cerveza, y mire, pastor, es un puro diablo, pero yo estoy orando, pastor, para que Dios lo cambie. Hermano, eso no funciona de esa manera. La Biblia dice: no se unan en yugo. Ay, hasta se les olvidó, ¿eh? No les conviene. No se unan en yugo desigual, dice la palabra, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial, o sea, con Satanás? No hay ninguna comunión. Y el joven y la señorita que conoce los mandamientos de Dios, nunca te vas a involucrar con una chica que no es cristiana. Sonrían para disimular, muchachos, están muy serios. Una señorita que conoce la palabra de Dios nunca se va a involucrar sentimentalmente con un muchacho que cada paso que va para el infierno. Mientras usted va esforzándose por el camino angosto, su novio que no tiene nada con Cristo va: yo me voy para el infierno con mi tata el diablito. ¿Por qué? Porque los que son de la carne, dice la palabra, piensan en las cosas de la carne. Un joven que no es cristiano, ¿qué piensa un joven que no es cristiano, pastor? Autohotel, fornicación, adulterio, pornografía, fiesta, inmundicia. Eso es lo que piensa alguien que no conoce a Dios. Todo es placer, todo es desenfrene y todo es pantalones abajo. Pero ¿qué piensa una señorita que quiere agradar a Dios? Lo primero, si amarra el corte para su esposo. ¡Yujú! Sonrían, hermanas. ¿Qué es lo que piensa una señorita que tiene a Cristo en el corazón? Agradar a Dios, honrar a papá y a mamá hasta el día que el pastor Ramírez te mire a ti que entras con tu papá y con tu mamá. Siempre lo hago. Tam tam taram, tom tom turum, y su novio puro pingüino parado ahí, hermano. Su novio va a estar así, mire, su novio cristiano, su novio santo, su novio que le entregó su vida a Jesús. Qué lindo es cuando dos personas se casan con Cristo en el corazón y con un mismo pensamiento de ser santo para honrar primero a Dios y después a sus papás y después su matrimonio. ¿Ya vio qué gran diferencia? Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses: la palabra de Cristo more. No 3 versículos, Jesús lloró, Juan 11:35, Dios es amor, Juan 4:8. No. La palabra dice: more en abundancia. ¿Y qué es abundancia? Muchos versículos bíblicos que enriquezcan mi conocimiento, porque cuando yo conozco bien la palabra de Dios desarrolla en mi vida dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Me dan ganas de hacerlo, puedo hacerlo. ¿Cuál es el dominio propio? No lo haré. Porque ¿a cuánto nos dan ganas de pecar, hermano? Levánteme la mano. ¿A quiénes les da ganas de pecar? Y si pudiera levantar las 2 patas también las levanto, hermano. A mí me da ganas de pecar, y eso que soy predicador. ¿A usted no le da ganas de pecar? Usted se va para San Martín o para Quetzaltenango y se va al parque y pasa una señorita con una cuarta de falda enseñando sus piernas. No me van a decir, muchachos, que no les da ganas de echarse un taquito de ojo. Eso es así. ¿Por qué? Porque Jesús me perdonó, mi alma y mi espíritu nacieron de nuevo, pero mi carne le sigue gustando las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo habla con respecto a vestirse del hombre nuevo y hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Todo lo que me aleja del cielo. Lo dijo Pablo: hagan morir todo lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque si yo mato lo terrenal, estaré listo para lo celestial. Si lo terrenal aún vive en mí, lo espiritual y de Dios del cielo, lo celestial, aún no se va a perfeccionar conmigo. Y ese es el gran desafío que tenemos todos, desde el pastor hasta el que está allá en la puerta. Todos tenemos el enorme desafío de poner en práctica la palabra. No solamente
oírla, porque hasta el más diablo de aquí puede estar diciendo amén. No es solo oírla, porque cualquiera la oye, hasta las vacas que están en el campo oyen la palabra, hasta hasta las chivas, todos oyen la palabra, hasta el más diablo. El problema, el beneficio no es oírla, pastor. Lo que trae beneficio no es oír la palabra, lo que trae beneficio es vivir la palabra. Dejar que la palabra me transforme la vida es lo que trae beneficios para mi alma y para una eternidad. Escuchen lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1 verso 22. El sonido está súper excelente, ni me lo toquen nada, así está calidad, bonito, hermano Elías. Excelente audio, se merece un Grammy. Escuche lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted viene a la iglesia, tu pastor te predica la palabra y usted atentamente abre su mente y su corazón y comienza a vivir lo que le están predicando, usted será bendito en el campo, en sus estudios, en su matrimonio, en su negocio, en su ministerio. Hay gente que no le va bien en la vida, no porque no tenga la palabra, sino porque no medita en ella. Hay gente que le va mal en la vida, no porque no conozca la palabra, sino porque no permite que la palabra le llene, le transforme, le limpie, lo edifique y lo vuelva mejor ciudadano del cielo. Tenga en mente esto, señorita, que la palabra de Dios no es para manipularte y la palabra de Dios no es para amarrarte. La palabra de Dios es para protegerte de tus propios malos deseos. Los que dicen, mami, dame permiso, voy a ir a una fiesta a Shela, voy a venir a las 3 de la mañana. Tu mami te dice, no vas a ir. ¿Será porque te odia tu mamá? No, porque te quiere proteger de tanta cosa mala que hay fuera de la casa. Cuando tú vienes a esta casa de oración y Dios te predica la palabra a través de su siervo, no es porque Dios te quiera amarradita como Chuchito ahí, con una cadena, no. Cuando Dios te da la palabra y te dice, sé santa porque yo soy santo, es porque Dios quiere protegerte. Número 1, de ser madre antes de tiempo. Número 2, de ser papá antes de tiempo. Número 3, protegerte de la fornicación, del pecado, de la inmoralidad. Y número 4, protegerte de que el mismo pecado y la culpa que trae el pecado te saque por esa puerta y te regrese al mundo. ¿Sabes por qué? Cuando uno cae en pecado, viene una vergüenza. Y ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo viene para hacerte pecar. Él te dice, ¿estás viendo estos manjares? Te los puedes comer, no pasa nada. ¿Estás viendo estos manjares? Sí, diablito, lo estoy viendo. Comételos y puedes pedirle perdón después al Señor. Lo que el diablo habla es verdad. Escucha esto. Satanás te induce, porque el pecado es delicioso, a la carne. Lo que el diablo no te dice es que después de esos 10 minutos de placer te vas a sentir un desgraciado, una desgraciada. Eso es lo que el diablo no nos dice. Satanás dice, mire cualquier cosa en el celular, total, Dios te perdona porque sabe que sos hombre. Lo que el diablo no te dice es, después que hayas comido el fruto del pecado, te vas a sentir un desgraciado. Hay gente que ya no se arrodilla porque su propio pecado lo acusa, tiene vergüenza de arrodillarse porque saben que han desobedecido. Satanás no te dice eso. Satanás lo único que te dice es, después que comas te vas a sentir bien hombre. Después de que te eches el trago te vas a sentir Antonio Aguilar en un caballo, pero sin caballo. Después de que tengas esto te vas a sentir un hombre mujeriego. Lo que el diablo no te dice es que el pecado también trae efecto secundario y se llama culpabilidad y se llama vergüenza. Hay gente que ya no regresó al templo, pastor, porque hubo un pecado que le trajo vergüenza y culpa y ya no regresaron. Porque el pecado avergüenza. Adán y Eva tuvieron que esconderse supuestamente de Dios porque el día que pecaron, el pecado les trajo vergüenza.
Y Dios hablando a Adán y a Eva: Eva, Adán. Señor, aquí estamos escondidos, Señor. ¿Y por qué están escondidos, muchachos? Es que estamos desnudos, Señor, estamos desnudos. Nos da pena. Es que el pecado te desnuda el alma, mi querido. El pecado te separa de Dios. El pecado te vuelve un miserable espiritual. Y no es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso el Señor dice: no solamente oigas la palabra, mira atentamente, crece espiritualmente en la palabra, y te vas a dar cuenta algo: tú eres el propio responsable de tu éxito o de tu fracaso como hijo de Dios. Es verdad que el diablo anda como león rugiente, pero la Biblia dice que él anda buscando. No dice que él va a venir directo a devorarte, no, él devora a los que se descuidan. Diga conmigo: no me voy a descuidar. Porque fíjese, si usted se descuida, se lo come el diablo. Así de sencillo. Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Si tú se lo permites, él te va a robar la comunión con Dios. Si tú se lo permites, él va a hacer de tu vida un completo fracaso. Y te digo, Jesús no nos dejó esto para cargarlo debajo del brazo. Jesús no me dejó esto a mí nomás para tenerla llena de polvo en el pick-up. Jesús no me dejó esto para tenerla debajo de la cama y que mi hijo ande jugando con ella y arrancándola. Jesús no nos dejó la Biblia para que sea un adorno en nuestra casa. No, Jesús nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que no resbalemos. ¿Se vale equivocarse, señorita, sí o no? Jóvenes, ¿se vale equivocarse, sí o no? Te diré, tiene dos cosas muy peligrosas el responder ahí. Se vale equivocarse cuando no hay un asesoramiento de la palabra. Se vale equivocarse cuando no tenés Biblia. Se vale equivocarse cuando nadie me predica. Pero tú vienes a la iglesia, el pastor Ramírez te predica y aún así salís panzona. Tú vienes a la iglesia, te predica tu pastor Ramírez y aún así embarazas a tu novia ahí en la milpa. No se vale que con tanta Biblia metas las cuatro patas. No se vale que habiendo escuchado la palabra de Dios venga el pecado y se enseñoree de ti y fracases en tu futuro. Porque la persona que se cae hoy se va a levantar, pero va a chenquear toda la vida. Sí. La persona que se equivoca en su juventud, Dios la va a perdonar, sí, pero vas a chenquear toda tu vida y a la gente vas a seguir siendo el que se equivocó en su juventud. Y vas a llegar a 50 años y te van a decir: el embarazador. Salió embarazada antes del matrimonio. Aunque Dios te haya perdonado, la gente no te perdona, amigo. Aunque Dios te perdone, señorita, la gente no te va a perdonar. Vas a seguir siendo la que salió panzona sin marido. Por eso, antes de meter las canillas, no piensen con el corazón, con los sentimientos, piensen con la prudencia. La Biblia dice en el libro de Tito capítulo 2: exhorten a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cuál es la prudencia, Byron? La capacidad de calcular las consecuencias de lo que voy a hacer antes de hacerlo. Mi amor, fíjate que mi mamá no está, venite para la casa, miramos un Netflix. Señorita, tú tienes que pensar: ¿qué rayos voy a ir a hacer yo a la casa de mi novio si no hay nadie? ¿Por qué tendría yo que visitar a mi novio cuando él está solo? ¿Acaso el diablo no nos puede tentar y podemos entrar 2 y salir 3? ¿Y sabes por qué predico así? Porque a mí nadie me predicó como yo predico. Y yo metí las patas en mi adolescencia porque no habían predicadores que me predicaran lo que yo le digo a los jóvenes. Y la Biblia dice en Tesalonicense: ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le doy lugar al diablo, Byron? Cuando me creo súper espiritual y comienzo a hacer cosas que pueden resultar en una enorme tentación que luego no pueda vencer. ¿Por qué hay tantos embarazos no deseados? Porque las señoritas y los jóvenes no piensan con la prudencia, piensan con el deseo carnal de estar 10 minutos bien felizones, pero toda una vida llena de fracaso y de culpabilidad.
Para eso Dios tiene esto, mira. Esto no es adorno. Eso es para que usted medite y le vaya bien en la vida. Escuche lo que sigue diciendo la palabra. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, esta que tiene como 4.000, 6.000 años, desde Moisés hasta nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos lindos, yo creo que eso está claro, ¿ah? Las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tu pastor te predique la palabra y tú no te vayas de santa jeta a quebrártela. Y después no le eche la culpa al diablo. Ay, pastor, ore por mí, porque el diablo me tiene atado a la pornografía. No es el diablo, mañoso, eres tú que te gusta ver eso. Hermano pastor, ore por mí, mire lo que me hizo el diablo, 3 meses de embarazo. El diablo no embaraza a nadie. No es el diablo que embaraza, son las emociones del ser humano que te ciegan, son los malos deseos que te arrastren. ¿Sabes lo que dice la palabra? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia da a luz la muerte, porque la paga del pecado es, aunque se sienta rico estar pecando, las consecuencias del pecado siempre va a ser un distanciamiento de la presencia de Dios. Las cosas que se escribieron, o sea, esto se escribieron para que usted crezca, se escribieron para que usted obedezca, se escribieron para que usted no se enoje con el predicador. Escuche, ¿cuánta gente viene y se ve enojada con el pastor? Es que el pastor lo que predicó a mí me lo tiró. No, no te lo tiró a ti. El pastor sencillamente habló en el nombre de Dios, y como tú estás en pecado, la palabra te va a incomodar. ¿Usted quiere que la palabra no lo incomode? Respétela. ¿Usted quiere que la palabra le bendiga, le anime, le exhorte, le edifique y le haga crecer? No se ponga trompudo con la palabra, porque cuando la palabra me incomoda, es Dios que me está diciendo cambia. Cuando la palabra me incomoda, es Dios que me está diciendo recibe mi palabra y permite que mi palabra te transforme tu manera de pensar, porque el día que la palabra cambie mis pensamientos, ese día también cambiarán mis actitudes. Termino con esto último. Yo prefiero 30 minutos bien predicados que 50 minutos solo por el sobre, hermano, con ofrenda. Porque el que entiende 30 minutos, entiende. Ahora, el que viene endemoniado, pastor, ni que el pastor me dé 2 horas, se va a ir bien enchamucado como el gadareno. La palabra de Dios nos limpia, nos anima y nos edifica cuando yo permito que ella me transforme. Ahora, si yo me cierro el corazón y vengo y me siento, y saliendo del primer culto, ¿dónde estás, mi amorcito? Ahorita voy para tu casa. ¿Para qué veniste, desgraciado? ¿De qué sirve que usted esté ahí sentada y terminando el primer culto va a haber cosas malas en el celular? ¿Para qué diablo estamos aquí entonces? Mejor vámonos al mundo, chupemos bien, bailemos bien, pequemos bien y quemémonos bien. Porque la Biblia dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Imagínese, usted recibe la palabra y saliendo por esa puerta pone caballo de pata blanca con herradura de acero. No, hombre, te va a llevar Antonio Aguilar al infierno. ¿Y cómo se la sabe, Byron? Porque también a mí me gustaba. Dígame usted, ¿de qué sirve que Dios nos hable y nos hable y nos hable si tanta Biblia no me sirve para ser mejor? De nada me sirve. El propósito de que Dios te tiene aquí sentado, es con el propósito de que tú crezcas.
de que tú tomes decisiones, no que bendigan al pastor, porque el pastor ya está donde está. El pastor ya está donde Dios lo tiene. Ahí está el siervo de Dios. Tú vienes, compromiso del pastor y del obrero, predicar la palabra. Compromiso de ellos no es que tú la vivas. Compromiso de ellos es decirte lo que Dios dice. Si tú no lo haces, tú clavo. Mira cómo sales. Porque al final del camino, Dios no le va a pedir cuentas al pastor por asuntos que eran tu responsabilidad. Señor, mi pastor era el pastor Ramírez, échale la culpa a él. No, mijo, yo te di un buen pastor que te hablara la palabra y él hizo bien su trabajo. Tú no lo viviste, mi problema es contigo. Porque si teniendo un buen pastor y escuchando la palabra de Dios nos va mal en la vida, el culpable no es ni Dios, ni el diablo, ni tu pastor, sino nosotros que somos malos administradores de la gracia de Jesucristo en nuestra vida. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. No deis lugar al diablo. O sea, no permitamos que el diablo se aproveche de mis descuidos. ¿Cómo le doy lugar al diablo, hermano? Voy a orar mañana, ahorita voy rápido para el trabajo. No le deis lugar al diablo. Voy a ir a visitar a mi novia, ahorita que su papá se fue a dejar el producto allá a Shela. Voy a ir a visitar a la novia que está solita en la casa. No deis lugar al diablo. Son la 1 de la mañana. Voy a ver qué hay en el Google. Te metes y terminas viendo cosas que son prohibidas para tu vida espiritual. No deis lugar al diablo. Está creciendo constante en la hora de Dios. Si ayer oraste 10 minutos, métele 15 hoy, hombre. Si hoy oras 15 minutos, métele 25 mañana. Tú, que hay gente que oraron 1 hora, pero oraron 1 hora en enero. Yo me acuerdo que el 1 de enero me quedé 1 hora de rodilla. ¿Y de qué sirve si ya llevas como 6 meses que no oras ni media hora? 1 hora de oración que hice en enero no me sirve para octubre. Todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios. Todos los días hay que orar. Todos los días hay que postrarse. No cuando hay culto nomás, todos los días. ¿Sabes por qué todos los días hay que orar? Porque todos los días nos dan ganas de meter las patas. ¿Sabe por qué todos los días hay que orar? Porque todos los días me tienta el diablo. Y porque todos los días, escuche, mientras mi alma y mi espíritu estén en este estuche, todos los días me va a dar gana de desobedecer a Dios. Porque mi enemigo no es el diablo. Señor, te entrego al diablo, mira qué haces con él. Mi primer enemigo soy yo. Porque si yo no quiero, no voy a volver a orar. Porque si yo no quiero, no voy a volver a leer la Biblia. Porque si yo no quiero, seguiré en fornicación con mi novia. Porque si yo no quiero, seguiré hablando malas palabras, así a diestra y siniestra. Porque si yo no quiero, jamás le abriré la puerta a Jesús para que entre a mi vida. Porque la relación con Jesús no es obligada por el pastor ni por el predicador. La relación con Jesús tiene que ser personal, que se disfrute. No es que voy a orar porque el pastor dijo. No es así. Es que voy a ser santo en mi noviazgo porque de plano si no me lleva el diablo. No, tienes que disfrutar la santidad, porque la santidad no es una imposición. La santidad tiene que ser un deleite. Como decía el salmista, cuánto amo yo tu ley. Y amar los mandamientos da como resultado una vida de santidad voluntaria. Santiago capítulo 1 verso 21 y terminamos aquí. Ya se me fueron 40 minutos, pastor. Mire qué tremendo. Métanle leña a la comida que ya tengo hambre. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
2 cosas dice ahí. Número 1, recibe la palabra con mansedumbre porque te puede salvar, ponerla en práctica. Y número 2, sé hacedor de la palabra, porque si la oyes y no la haces, te engañas a ti mismo. No engañas al diablo, porque el diablo, páseme, siervo, páseme esa pistolita ahí de la temperatura. Esa que nos trae un bonito recuerdo. Con su permiso, mi pastor. El pastor no sabe si tú oraste en la mañana. El pastor no sabe si tú andas en fornicación con tu novia, tu novio. El pastor no sabe si cargas una carpeta en el teléfono con chicas como Eva, sin nada. El pastor no sabe. Pero fíjate que el diablo sí. Satanás y Dios conocen nuestra vida espiritual. Según me cuentan, este aparato es el que tomaban la temperatura para lo de la pandemia. Y me voy a poner aquí para los que están allá y los que me están viendo, vean este aparatito. Se lo ponían a uno aquí para medir la temperatura. Si medía más de 30, 35 no lo dejaban entrar porque andaba COVID. Satanás viene cada día a tu vida y él mide el nivel espiritual en el que tú caminas con Dios. Y Satanás viene y te hace así, ¿ve? No ora desde el lunes pasado. Anda en fornicación con su novia. Ah, te gustan los temerarios. Una guitarra llora. Ah. Satanás viene a tu vida y mide el nivel espiritual en el que está. Por eso la palabra del Señor dice algo. Y escuche bien, escuche esto, escuche esto. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándonos a nosotros mismos. Porque al diablo yo no lo engaño. A Jesús yo no lo engaño. ¿Puedo engañar al pastor? Sí. Pero hay alguien que yo no lo puedo engañar. A Satanás. Porque Satanás viene cada día y te pone la temperatura. A ver cómo estás con el Señor. Ay, estás puro pingüino, estás bien frío. Y viene con el otro. Uy, 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 vos, mi respeto, ayuno, oración, santificación, alabanza, dominio propio. Contigo si no me meto. Ahora con este pingüino, ¿qué pasó vos, cuate? Es que Jesucristo lo dijo: el que no está conmigo está en mi contra, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo dijo Cristo. Ahora, si yo no soy amigo de Cristo, ¿quién es mi cuate entonces? Eso está fácil, ¿va? Usted, la Biblia dice: el que se considera amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Si el diablo es mi cuate, Jesús es mi enemigo. Pero si Jesús es mi amigo y camina conmigo, el diablo se va a levantar en mi contra. Pero tranquilos, en las manos de Jesús somos más que vencedores. Déselo a Jesús ese aplauso. Incline su rostro, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos habla, nos redarguye. Señor, gracias porque tu palabra nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, nos edifica. Y aunque en ocasiones tu palabra nos moleste, yo sé que el Espíritu Santo lo hace para moldearnos, para desafiarnos a ser mejores. Hoy te pido que bendigas a todos los que estamos aquí, los que están allá. Hoy te pido que bendigas, que un espíritu de dominio propio llene nuestro corazón, que un espíritu de santidad y de obediencia nos inunde, que un espíritu de poder y de valentía llene nuestro corazón, para no ser oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. Cambia nuestro corazón, ayúdanos a ser verdaderos valientes, que vivamos tu palabra, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que tu palabra haga cambios
radicales para salvación en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Nos vemos por la noche. Recuerden, los que nos están viendo, déjense venir a las 7 de la noche. Comienza el segundo servicio y nos vamos a seguir gozando en Cristo Jesús. Amén. La de Satanás.